Ahora, hacemos un paréntesis. Por esta vez les estoy diciendo de esta manera, se une porque no existe este término en arterias. El término adecuado es anastomosis. Anastomosis significa unión de dos vasos, ya sea arteria con arteria, vena con vena. ¿Sí? Entonces la arteria dorsal de la nariz se anastomosa con la arteria angular, ¿sí? Y forma todo un círculo arterioso. Las ramas terminales de la carótida externa, lo que nos habíamos olvidado. ¿Cuántas hojas hasta ahorita vamos de arterias? ¿Ah? Una. Y en el libro ahorita estamos, creo, en 15. Sus ramas terminales, eso sí van a disculpar el desorden que estemos haciendo por culpa de Paul Correa. Sus ramas terminales de la carótida externa son dos. La arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Aquí vamos a colocar así, ojo, entre paréntesis, culpa de Paul Correa. La primera rama terminal, la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial va a tener tres ramas colaterales. La arteria transversa de la cara, así viene. La arteria transversa de la cara, la arteria cigomática orbitaria y la arteria temporal media. Lo estoy poniendo en asterisco la arteria temporal media porque es una arteria inconstante. Puede haber, como no puede haber. Arteria transversa de la cara, la arteria cigomática orbitaria y la arteria temporal media. La otra rama terminal de la carótida externa es la arteria maxilar. Esta arteria maxilar, muy parecido a la arteria oftálmica, sus ramas colaterales, que son 14, se divide por grupos. Ahora, obviamente cuando uno les dice de esta manera, tiene 14 ramas, 10 ramas, 15 ramas, muchos para matarse. Pero si ustedes estudian por grupos, por eso es que nos han colocado por grupos, es más sencillo y es más fácil. Primer grupo, A. Las ramas de la arteria maxilar se les ha dividido por grupos de acuerdo al nacimiento con el músculo pterigoideo lateral. Hay ramas que nacen mediales al pterigoideo lateral, hay ramas que nacen por abajo del pterigoideo lateral, hay ramas que nacen mediales al pterigoideo lateral y hay ramas que nacen al fondo, profundo, ahí donde nadie los ve. Primer grupo. Las que nacen mediales al músculo pterigoideo lateral. Mediales al músculo pterigoideo lateral. Entre estas tenemos, primero, la arteria timpánica anterior. Primera rama, arteria timpánica anterior. Encargada de la irrigación de la caja timpánica dentro del oído. Segundo, una arteria muy conocida. La arteria meningia media. Esta arteria meningia media, ¿por dónde entra el cráneo? Agujero espinoso. ¿Y con qué certeza me dicen, no? Oval. Chinga. Arteria meningia media. Esta arteria meningia media entra a la cavidad craneal y se divide en dos ramas. Se va a dividir en una rama anterior o frontal y una rama posterior o parietal. Se divide así como si fueran ramas de árbol. ¿Han visto en el temporal, en el parietal, cómo deja esos canales la arteria meningia? Ahí todo. Y otra rama, que es la arteria meningia accesoria. La arteria meningia accesoria. Las tres ramas del primer grupo. Arteria timpánica anterior, la arteria meningia media y la arteria meningia accesoria. Segundo grupo,
En el segundo grupo son las arterias que nacen abajo del músculo pterigoideo lateral. Inferior, pterigoideo lateral. En este grupo tenemos, primero, la arteria alveolar inferior. Arteria alveolar inferior. Han visto que aquí en la mandíbula, en su rama ascendente, había un agujero. El agujero mandibular. Por ahí entra la arteria alveolar inferior. Está dentro del hueso. Y cuando está dentro del hueso va a dar sus ramas para las distintas piezas dentales. Otras ramas son las ramas pterigoideas, que van a ir a los músculos pterigoideo lateral y músculo pterigoideo medial. Ramos maceterinos, que van a ir al músculo macetero. Y finalmente la arteria temporal profunda posterior. Arteria temporal profunda posterior. 4. Tercer grupo. Son las que nacen laterales al músculo pterigoideo lateral. Laterales al músculo pterigoideo lateral. En este grupo también son 4 arterias. La arteria bucal, que va a irrigar al músculo bucinador y a todas las mejillas. Arteria bucal. Segundo, la arteria temporal profunda anterior. Arteria temporal profunda anterior. Estas dos arterias temporales profundas, tanto la anterior y la posterior, son las encargadas de irrigar a todo el músculo temporal. Tercera rama, la arteria alveolar superoposterior. Alveolar superoposterior. ¿Se acuerdan en el maxilar? Aquí en la tuberosidad del maxilar había unos agujeritos. Agujeros alveolares supraposteriores. Por ahí va a entrar esta arteria. Y último, la arteria infraorbitaria. Infraorbitaria. Cuarto y último grupo. Doutor, pode repetir o terceiro? Arteria bucal, Sim. temporal profunda anterior, arteria alveolar supraposterior y la arteria infraorbitaria. Cuarto y último grupo son las arterias que nacen en la profundidad de una cavidad que se llama cavidad infratemporal. En la profundidad de la cavidad infratemporal. Ahí nacen. Por eso hemos colocado prof de profundidad. En este lado van a haber 3 arterias. La arteria palatina descendente. Cuidado, no van a confundir palatina descendente y ascendente. La palatina ascendente es de la facial. Palatina descendente es de la arteria maxilar. La arteria del conducto pterigoideo. ¿Se acuerdan del esfenoides en su apoyo pterigoides? Conducto pterigoideo, ¿qué pasa? Pasa sin nervios pterigoideo. Ahí está su arteria. Arteria del conducto pterigoideo. Y finalmente la arteria pterigopalatina. Listo. Sus 3 ramas. ¿Cuántas ramas tiene? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, las 14 ramas. Su rama terminal de toda esta arteria maxilar. La arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina. Su rama terminal. La arteria esfenopalatina. ¿Listo? Con esto hemos terminado todas las arterias carótidas. ¿Cuántas hojas vamos? 1 y medio. 1 y medio. Subclavia. La arteria subclavia es una arteria que con sus ramas colaterales es la encargada de irrigar parte del cuello,
y la arteria principal en la irrigación del miembro superior. Irriga una parte del cuello, también podríamos decir la parte superior del tórax y miembro superior. Esta arteria subclavia, ¿qué ramas colaterales va a tener? Tanto derecha como izquierda. Vamos a poner como 3 arterias subclavias. Su primera rama colateral es la arteria vertebral. La arteria vertebral. ¿Se acuerdan las vértebras cervicales a nivel de su apófisis transversa? Tenía un agujero. ¿Qué se llama ese agujero? Agujero transverso. ¿Qué pasa con agujero transverso? La arteria vertebral. Ahí se va a encontrar esta arteria vertebral. Esta arteria vertebral, desde la subclavia, sube lateralmente, llega a la base del cráneo y se juntan las dos arterias vertebrales, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Se juntan y forman un tronco que se llama el tronco basilar. Tronco basilar. Y este tronco basilar va a dar ramas colaterales en el sistema nervioso central. La arteria cerebral posterior, las arterias pontinas, las arterias cerebelosas inferoposteriores. Son ramas del sistema nervioso central. Otra arteria de la arteria subclavia, la arteria torácica interna, que va a ir por detrás del tórax, bien pegada a las costillas, pero por dentro, la arteria torácica interna. Esta arteria torácica interna va a tener sus ramas colaterales, va a tener ramas mediales, ramas laterales, ramas posteriores y ramas anteriores. La arteria torácica interna. Otra rama va a ser, no tanto una rama, va a ser un tronco. El tronco costocervical. De este tronco costocervical va a dar origen a dos arterias. La arteria cervical profunda, y la arteria intercostal suprema. ¿Por qué su nombre costo? Costo intercostal suprema y cervical por arteria cervical profunda. Por eso se llama tronco costocervical. ¿Qué ramas tiene? La arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema. Otro tronco va a tener la arteria subclavia, que es el tronco tirocervical. Si se llama tirocervical, ¿qué ramas va a tener? Va a haber una tiroidea, ¿no? Por eso su nombre. Va a tener la arteria tiroidea inferior y cervical. La arteria cervical ascendente. Tiroidea inferior, cervical ascendente. Aparte de estas dos, tiene otras dos. La arteria transversa del cuello y la arteria supraescapular. 4 ramas nacen de este tronco, del tronco tirocervical. Tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y la arteria supraescapular. ¿Cuántas ramas colaterales tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas colaterales tiene la arteria subclavia. 8. 2 nacen de forma independiente y las otras ramas nacen de troncos comunes. 2 arterias nacen independientes, la arteria vertebral, la arteria torácica interna, y las otras nacen de 2 troncos comunes. Tronco costocervical, tronco tirocervical. Rama terminal de la subclavia. La arteria dorsal de la escápula. Arteria dorsal de la escápula. Esa es su rama terminal.
De ahí la arteria subclavia, véanme un rato, entra a la región axilar y cambia de nombre. Se va a llamar arteria axilar. Sale de la región axilar, cambia de nombre. Se va a llamar arteria braquial. Y ahí es otra historia. ¿Sí? Listo. Hemos terminado arterias. ¿Cuántas hojas son? Ahí está. Lo único que tienen que estudiar para el examen, 2 hojas. Eso es lo que se les pide a muchos de ustedes cuando les dicen los docentes, hagan resumen de arterias. Este es un resumen de arterias. En el resumen de arterias ustedes escriben así: arteria basilar pasa por. Y están leyendo a ver por dónde pasa. Esto lo que hemos hecho es resumen de arterias. Más de eso no se les va a pedir. Es todo lo que va a entrar. De ahí nomás tienen que estudiar. 2 hojas. ¿Dónde está la lista?